Hoy vamos a analizar un momento que, de verdad, lo cambió todo en la historia de España. Hablamos de los decretos de Nueva Planta. Y no fueron solo unas leyes para poner fin a una guerra. Fueron mucho más que eso. Fueron la herramienta que redibujó por completo el mapa político del país. Así que, vamos a meternos de lleno en la historia. Y claro, todo esto empieza con él, con Felipe V, el primer rey de la dinastía Borbón en España. Hay que imaginarse la escena, un príncipe francés que aterriza en el trono español después de una guerra de sucesión brutal a principios del siglo XVIII. Su llegada no fue un simple cambio de cromos, supuso un antes y un después para todo. Una vez ganada la guerra, Felipe V se encontró con un dilema gigantesco, una pregunta que iba a marcar todo su reinado, y el futuro de la nación. ¿Cómo se reconstruye y se unifica un reino que lleva años partido por un conflicto? Para entender lo que hizo, primero hay que ver qué se encontró. La monarquía hispánica de antes de su llegada no era ni de lejos un Estado unido, era más bien una corona en crisis, una especie de mosaico de reinos, y cada uno iba por su lado. A ver, aquí vemos el choque de dos ideas totalmente opuestas. Por un lado, la España de los Austrias, lo que se conoce como una monarquía compuesta. ¿Y eso qué es? Pues que reinos como Aragón o Cataluña funcionaban casi como entidades aparte, con sus propias leyes, sus impuestos, sus instituciones, y por otro lado, la visión que traían los Borbones de Francia, un Estado centralizado, uniforme, donde una sola ley valiera para todos. Un cambio radical, vamos. Felipe V no tenía ninguna intención de gobernar como sus predecesores. Él traía un plan muy claro, un modelo copiado directamente de la Francia de su abuelo, el famoso Luis XIV, el Rey Sol. Veamos en qué consistía esta nueva visión para España. El objetivo era muy claro, el absolutismo. Se trataba de concentrar todo el poder en la figura del rey. Y para eso era fundamental centralizar la política, quitarle poder a la nobleza de siempre, controlar a la Iglesia y gobernar de una forma mucho más directa y eficaz a través de un nuevo equipo de secretarios, lo que hoy llamaríamos ministros. Y la herramienta para llevar a cabo esta transformación tan bestia, esta revolución política desde el poder, fueron los famosos decretos de Nueva Planta. Y esto es clave entenderlo, ¿eh? Los decretos no fueron solo una reforma para modernizar la administración, fueron una consecuencia directa de la guerra, un acto de poder. Se impusieron como un castigo a los territorios de la antigua Corona de Aragón por haber apoyado al bando perdedor en la guerra, el del archiduque Carlos de Austria. Además, esta imposición no fue de un día para otro. Fue un proceso que se fue aplicando poco a poco. Empezó en 1707, en Valencia y Aragón, y no terminó hasta casi 10 años después, en 1716, cuando se aplicó en Cataluña y Mallorca. Las palabras del propio rey es que no dejan lugar a dudas. Habla de abolir y derogar privilegios, leyes, costumbres, todo. ¿Y la justificación legal que usa? El derecho de conquista. O sea, una imposición pura y dura sobre los vencidos. Más claro, agua. Bien, pasemos a ver cómo se aplicó todo esto en el día a día. Cómo se fue desmontando la administración de siempre para construir este nuevo Estado centralizado. Antes, el sistema se basaba en los consejos, como el Consejo de Aragón, por ejemplo. Estos eran órganos de gobierno que funcionaban de forma casi independiente para cada territorio. Era una estructura, descentralizada, que mantenía las divisiones. Pues la nueva estructura borbónica arrasó con todo eso. Lo cambió por un sistema mucho más ágil y que dependía directamente del rey, las secretarías de Estado y de despacho. El cambio fue total, de verdad. Estas secretarías son, de hecho, el origen de los ministerios que tenemos hoy. Se hicieron cargo de áreas clave del gobierno como Estado, Guerra, Justicia, Marina, y concentraron todo el poder ejecutivo en manos del rey y de su gente de confianza. Y por otro lado, ¿qué pasó con las instituciones que representaban a los reinos, las Cortes? Pues que perdieron prácticamente todo su poder. Las Cortes de Aragón, Cataluña o Valencia simplemente dejaron de existir como tales. Se integraron en las de Castilla, que, para colmo, apenas se reunieron en todo el siglo. El control del rey llegó también a los territorios, claro. La figura del virrey, por ejemplo, se sustituyó por la del capitán general, que acumulaba todo el poder, tanto militar como político. Las audiencias, que eran los tribunales, se mantuvieron, pero ahora estaban bajo su mando. Y se creó una figura nueva y muy potente, el intendente, que era el encargado de los impuestos, de la economía y de todo el cotarro en cada provincia. Y todos estos cambios tan profundos nos llevan a la gran conclusión, el legado que dejaron estas reformas y cómo a partir de aquí nace una idea más moderna de lo que es España.
Pero ojo, aquí hay un detalle que es crucial. La unificación no fue igual para todos. Mientras que a la Corona de Aragón se la castigó quitándole sus fueros, a Navarra y a las provincias vascas que habían apoyado a Felipe V se las recompensó. ¿Cómo? Dejándoles mantener sus leyes y sus instituciones. Y esta excepción es fundamental para entender la historia de España hasta nuestros días. Y este es el resultado final. A pesar de esas excepciones, las fuentes históricas están de acuerdo en que, después de los decretos de nueva planta, por primera vez se empezó a hablar de España como una unidad, como un todo político y administrativo. Y esto nos deja con una última pregunta, para darle una vuelta. ¿De qué manera unas decisiones políticas que se tomaron hace más de 3 siglos siguen estando presentes en los debates sobre la identidad y la organización territorial de la España de hoy? Ahí queda eso.